Cordial saludo. Cuando hablamos de los principales conceptos de economía, uno de estos es la teoría de la demanda. La teoría de la demanda estudia el comportamiento de un consumidor para tomar una decisión de comprar o no uno o varios bienes, analizando racionalmente el precio, si son altos, si son bajos, también teniendo en cuenta los deseos del consumidor. Existen además dentro de estas teorías de la demanda bienes sustitutos o bienes complementarios. Los bienes sustitutos pueden utilizarse en lugar del bien principal que nosotros queríamos, y los bienes complementarios se utilizan junto con el otro bien. Un ejemplo puede ser en un celular. Si usted quiere un celular smart, lo puede sustituir por un celular que no es smart. Y un bien complementario, si usted quiere un celular, también tiene que comprar el servicio para que el celular funcione. Dentro de esta teoría de la demanda influyen aspectos como la moda, las expectativas que tienen las personas, las relaciones que existen entre precio y la cantidad demandada. Todos estos son temas que hay que tener en cuenta en la demanda. También hay que tener en cuenta dentro de la demanda la elasticidad, que se refiere al precio que afecta la cantidad demandada. Si un precio aumenta, seguramente hay bienes en los que va a disminuir la cantidad que se compre. Si el precio disminuye, se aumenta la cantidad de la compra. Hay algunos precios que no, algunos bienes que no disminuyen y aumenta la cantidad dependiendo del precio, pues son bienes que son esenciales para el sostenimiento de las personas, como algunos productos alimenticios. También hay que tener en cuenta la elasticidad del ingreso, que determina la demanda cuando se modifica, y esto hace que varíen las demandas en los distintos bienes que consumen las personas. Dentro de la elasticidad también hay que tener en cuenta la elasticidad cruzada, que es la cantidad demandada de un bien y no depende solamente de su precio, sino que también depende del precio de otros bienes. También hay que hablar sobre la demanda y la utilidad. La utilidad explica la satisfacción que brindan determinados bienes a las personas, y es probable que una unidad adicional satisfaga menos a las personas que la primera unidad, entonces tiende a ser decreciente. También en este tema de demanda se habla de la utilidad marginal, que un bien disminuirá a medida que se consuman más unidades de ese bien. Asimismo, la utilidad marginal es un incremento en la satisfacción total que experimenta una persona al consumir una nueva unidad. También tenemos que hablar sobre la oferta. Ya dejamos de hablar de la demanda y empezamos a hablar de la oferta. Entonces, la demanda es lo que piden los consumidores, lo que las personas necesitan o desean, y la oferta es lo que ofrecen los productores. Dentro de este tema de la oferta existe la curva de la oferta, que muestra cómo se comportan los vendedores. Cuanto mayor sea el precio, mayor es la cantidad que se ofrece, y la cantidad ofrecida es la que la empresa está dispuesta a vender. Si hay algún producto que está muy caro por alguna razón, y eso genera en la persona, en la empresa o en el vendedor una mayor ingreso, mayor utilidad, entonces esta persona va a vender muchos más de estos bienes para poder tener su mayor utilidad. Existe algo que son los cambios en la función de la oferta. Esto significa que los cambios en los precios de factores productivos pueden afectar de alguna manera la función de la oferta. Es decir, si algún factor de producción aumenta, entonces esto va a aumentar el costo y a disminuir la producción, haciendo que se ofrezcan menos bienes. Si el precio, por el contrario, disminuye, se va a aumentar la producción y se van a generar más bienes desde este aspecto. También existen cambios en el clima que pueden afectar, por ejemplo, en las cosechas, que un producto se produzca más o menos, y esto genera que se venda más o menos. Dentro de la oferta también hablamos de elasticidad. Así como hay elasticidad en la demanda, aquí se describe la elasticidad en la oferta, que describe la sensibilidad de la cantidad que se ofrece de bienes frente a los cambios que se generan en ese precio. Hay una relación directa entre la cantidad ofrecida y el precio, es decir, que cuando el precio aumenta, también aumenta la cantidad ofrecida, y cuando el precio disminuye la cantidad ofrecida. Con respecto a la producción, la función de producción describe las relaciones técnicas entre las materias primas y los productos finales, y esto trae consigo el conocimiento de soluciones técnicas usando tecnologías avanzadas para obtener máxima producción, con una combinación de recursos para obtener los menos costos posibles. Las empresas organizan sus actividades para obtener esto, una mayor producción y unos menos costos posibles.
También hablamos de los costos del productor. Los costos del productor pueden ser fijos o pueden ser variables. Y además dentro de estos costos, los costos fijos son, por ejemplo, bueno, no varían independientemente de la cantidad que se produzca. Por ejemplo, el pago del arriendo donde está funcionando la empresa. Y existen unos costos variables que cambian dependiendo del nivel de producción, que varían, es, por ejemplo, los productos que se necesitan para elaborar un bien. Existen unos costos medios, que es lo que cuesta producir una unidad, y se obtiene de dividir el costo total sobre el nivel de producción. También existen unos costos medios fijos, que es el costo fijo dividido en el nivel de producción, el costo fijo constante, que mientras el costo medio disminuye en la medida que se producen más bienes. Costo medio variable se obtiene al dividir el costo variable sobre el bien de producción, el costo marginal, que es el aumento que se genera en el costo total cuando hay una producción de una cantidad adicional. Toda esta información yo creo que es útil para nosotros como estudiantes de psicología, porque es importante conocer cómo funciona el mundo, cómo funciona la economía, para también tener claridad sobre qué es lo que pasa en la vida de las personas. Entonces, si nosotros vamos a ir a trabajar a una comunidad, nosotros tenemos que saber cómo funciona económicamente esa comunidad, para también identificar cuáles son los problemas que puede tener esa comunidad con respecto a sus ingresos, con respecto a sus gastos, con respecto a toda esta información. Pero no solamente esto, nosotros, si bien evidentemente estamos estudiando para ser psicólogos comunitarios, también es importante tener en cuenta, y también es importante e interesante si nosotros pudiéramos hacer un trabajo. A mí particularmente como estudiante de psicología me interesa hacer un trabajo donde se pueda hacer un énfasis en tener terapias con las personas, pero analizando cuáles son las raíces de sus necesidades económicas. No solamente hablando de la alimentación y esto, sino que hay muchas personas que se endeudan un montón, gastando y comprando, intentando llenar vacíos, y no saben, además se endeudan un montón, pero además nunca tienen en cuenta cuáles son los créditos de los bancos, las tasas y todo esto. Entonces hace que intentando llenar unos vacíos tengan un montón de deudas que no pueden resolver sin saber en qué se están metiendo. Entonces yo creo que el tema de saber economía es muy importante para poder ayudar a nuestros pacientes, tanto de manera individual como de manera grupal, trabajando en comunidades. Muchas gracias.